es bien amplio lo que vimos y más que todo es todo lo que concierne a Salomón y lo que le promete Jehová a Salomón de que va a confirmar, porque se lo había confirmado a David, pero por una razón vimos, ya no le dio oportunidad, pero le dejó a David. Y hay algo, digamos, importante para mí en este caso, es de que es primera vez de que ellos están en la casa de Jehová, pero algo que le dice Salomón es, ¿cómo va a caber el Señor aquí cuando Él es el creador de los cielos, de los cielos, de los cielos? Porque es tan grande que como acá Dios dice que sí, Él va a morar ahí. Y de hecho, después ya en el Nuevo Testamento vemos que el Señor Jesucristo, siendo ese Dios de los cielos, de los cielos, de los cielos, cupo en un cuerpo humano y estuvo aquí. Y lo mismo, la casa se llenó, estuvo completa. Y Jehová como que estaba complacido con lo que habían hecho, pues aquí en mi casa, aquí los oiré, que oiré tu oración. Y de hecho le confirmó la oración que había hecho Salomón. Y el pueblo cuando entraron, porque me imagino darse una gran ceremonia, todo el pueblo se hincó y puso la cabeza en el suelo, en, en humillación ante el Señor, porque la verdad que ¿quién va a estar de frente ante Dios, Jehová? ¿Quién? Nadie, nadie puede verlo. Entonces, ellos me imagino, se han de sentir un gran gozo, una gran alegría. Y, pero siempre la tribu de Leví, la tribu de Leví estaba presente también. Pero algo que me llama la atención, que eran no sé cuántos miles de cabezas de ganado, 23,000 creo. Pues la verdad que es algo, si uno se pone a ver el número de cabezas de ganado, ocupan una gran extensión de tierra. Pero eso es lo que le sacrificaron a Jehová. Y, me imagino que ha sido un día de fiesta, siete días fueron, por 7 días los que él les dijo que tenía que estar. Han sido los 7 días de una gran fiesta y de una gran alegría y regocijo, porque ahí estaban delante de Jehová y Jehová estaba complacido en ese momento con su pueblo de Israel. Amén. Que no hay mucho contenido, tal vez cuando ya veamos los estudios vida, ¿va? Pero digamos, tal vez algunos detalles que puede ver ahí es que, digamos, el interés por edificar la casa de Dios y un tipo de pacto que hace, digamos, Dios con el hombre. Y en cuanto a la edificación de esta casa, me gustaba el punto donde se ven muchos detalles de la casa, pero digamos, tiene Salomón la idea y el corazón para terminar esta obra. Eso me gustó mucho, porque pues el Señor conoce el corazón de las personas y creo que, digamos, es un punto que a veces olvidamos, pero el Señor conoce de verdad el corazón de una persona. Y digamos, el corazón no puede esconder lo que una persona es. Entonces, Salomón era alguien que estaba convencido de construir el templo, estaba convencido de que ese era pues lo que el Señor quería. Y hay una parte donde dice que le habla acerca del reposo del Señor y está relacionado con esta casa, ¿verdad? Con entrar en ese reposo que es la casa. Entonces me gustaba esta parte porque la iglesia tiene que crecer, tiene que ser la duplicación de Dios y la expresión de Dios, pero esto es con miras a que sea el descanso del Señor. Hoy en día siento que el Señor todavía no puede descansar, no hay un lugar apropiado para que Él descanse o para que Él repose de la obra que está ejecutando, ¿verdad? Pero
pues esta casa, esta edificación de la casa tiene que ver con este reposo de Dios. Entonces me gustaba ese punto, ¿verdad? Donde hay un reposo. También hay una parte donde pues se dan alabanzas para el Señor, pero es como un tipo de oración donde también se pide que el Señor perdone los pecados. Primero se adora, se alaba, pero luego la reacción es de pedir que el Señor sea clemente, que sea misericordioso. Y luego hay una condición que se cumple más adelante, que tiene que ver con los ídolos, porque pues el Señor habla de que si el pueblo se unía, si se abre a Él, entonces Él va a perdonar los pecados, ¿verdad? Y se va a abrir al pueblo, pero también le hace la advertencia de que no tenga la idolatría delante de Él. Y siento de que esto es una lección que ha estado como profundizando mucho en estos días, ¿verdad? Acerca de que nosotros abandonemos todo ídolo, toda cosa que no sea el Señor. Y estaba considerando esto porque definitivamente las cosas de la vida, todos los asuntos de la vida se vuelven un ídolo, el mismo dinero, ¿verdad? Se vuelve algo que llega a ser adoración para el hombre. Entonces, después de que el Señor pues abre su corazón, de que el hombre abre su corazón también, pero se arrepiente, el Señor le dice que no vuelva otra vez al lugar donde pues de alguna manera adoró ídolos, ¿verdad? Y que recuerde, ¿verdad? El lugar donde lo sacó. Entonces, yo aprecio mucho esta lección en ese sentido porque nos hace recordar realmente que nosotros venimos de adorar ídolos y que en algún momento podemos volver a lo mismo, ¿verdad? Esa adoración de ídolos, pero tenemos que alejarnos de eso, ¿verdad? Y también resalto digamos, lo que pasa con la casa de Dios. Hoy en día nosotros necesitamos ver la importancia que tiene para Dios su casa. O sea, parecer hacer que, digamos, la predicación del Evangelio pues, realmente es muy importante, ¿verdad? Pero no es precisamente para la salvación, o sea, no creo que no es la meta la salvación del hombre, sino que creo que aún la predicación del Evangelio misma es para la edificación de la casa, para que Dios pueda tener el lugar de su reposo. Creo que todas las cosas que el Señor pues hace en este proceso de transformación, de santificación, tienen que ver con la casa de Dios. O sea, es muy importante el tener la visión de la casa de Dios y realmente es algo que a nosotros muchas veces nos escapa y debemos de entrar mucho más en detalle de todas las medidas y todo lo que esta casa requiere, porque ahí vamos a encontrar no solamente una porción, sino que vamos a encontrar lo que el Señor anhela y desea. Entonces creo que Salomón estaba muy consciente de la intención de Dios y el pacto que hizo con Salomón es un pacto que había establecido con David y lo vuelve otra vez a recalcar con Salomón, porque Salomón era apropiado. Y dentro de todas las cosas que tal vez David hizo mal, ¿verdad? O David erró, pero siento que David le enseñó bien el camino a Salomón, ese camino que debía de tomar, ¿verdad? No sé, porque siento que no dice eh, cómo lo hizo, ¿verdad? Pero como que David le pasó lo que había en el corazón de David, se lo pasó a su hijo, ¿verdad? Y llegó a hacer lo mismo que estaba en el corazón de Salomón, ¿verdad? Que al final era la construcción y la edificación del templo, ¿verdad? Y vemos que pues ya Dios no utilizó a David, pero sí utilizó a Salomón, ¿verdad? Para esta obra. Entonces, alabado sea el Señor por la edificación de su casa, que el Señor de verdad abra nuestros ojos para ver la importancia de esta edificación. Amén. Noche. Estos, creo que leímos tres capítulos, 5, 6 y Sí, 7, ¿verdad? 5, 5, 6 y 6 y 7. 7. Entonces, bien, bien, bien interesante algunos aspectos que, como mencionaban, pues lejos de los detalles que están ahí, ¿cómo se llama? Lejos de los detalles que vemos, por ejemplo, que esto fue realizado en el mes séptimo y que, por ejemplo, bueno, esta inauguración de este templo, y que, como mencionaba el hermano Jorge, iban sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Esto es una
así impresionante la matanza de animales. Pero como dijo el hermano, es parte de lo que Dios requería en ese momento y pues esa era la acción, ¿verdad? La acción de devolverle a Dios esta alabanza por medio de estos sacrificios. Algo que también me llamó la atención era que aquí, igual que en los Hechos, se mencionan 120. Habían 120 sacerdotes que estaban tocando trompetas. También me llamó la atención ese pequeño detalle. Al final del capítulo 5, cómo es que, como en el desierto, una nube vuelve otra vez a manifestarse. Bueno, Dios vuelve a manifestarse como una nube que llena esta casa, que de hecho tuvieron que salirse de los que estaban ministrando porque no podían seguir adelante. Pero bien interesante este asunto, ¿verdad? Algo también en el capítulo 6 que me llamó la atención, que lo mencionaba Marvin, era el asunto de que este tema de la edificación de la casa de Dios y de este templo era algo que tenía David bien, bien clavado en el corazón, bien profundo en el corazón, y que lo supo transmitir a Salomón, ¿verdad? Porque Salomón siguió con esta vehemencia, con esta dedicación a hacer esta construcción, pues, y la finalizó. Entonces hay algo bien interesante y bien fuerte relacionado con el tema de la edificación, porque menciona que esto llegó aún a ser el descanso de Dios, ¿verdad? Entonces, otro asunto que me llamó la atención acá es el tema de que que Dios es un Dios de pactos, digamos, ¿verdad? Cómo es que Dios habla, promete algo y lo cumple. Entonces le prometió algo a Moisés y lo cumplió. Le prometió algo a David y lo cumplió. Y ahora aquí vuelve a hacer otro pacto con Salomón, ¿verdad? Y es bien curioso porque ese pacto profetiza lo que le pasó al pueblo de Israel luego, ¿verdad? Que se alejó del Señor, fue cautivo, y que en la cautividad se recordaron del Señor, y el Señor pues los escuchó el clamor y los hizo volver de la cautividad. Pero bien, bien curioso que esto también nos muestra pues cómo es que es Dios, ¿verdad? Cómo es que es Dios. Él está dispuesto a mostrar su benevolencia amorosa, pero le decía, pues, si caminas como tu papá, ¿verdad? Si caminas como David caminó, si te comportas como David se comportó, yo voy a mostrar mi benevolencia amorosa. Y esta expresión de benevolencia amorosa la venimos escuchando desde que Lot le mencionó. Entonces, bien, bien, bien interesante también este asunto. También la comparación que hace, pues, ¿verdad? De que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener a Dios y como esta casa. Sin embargo, pues sí era el interés de Dios morar otra vez entre su pueblo. Pues son cosas que Sí, sí. nos muestra el deseo insistente de Dios, ¿verdad? De la edificación. Como decía el hermano Marvin, de verdad que es importante que pues que abramos nuestros ojos, que el Señor nos ilumine también. Eh, en cuanto a este tema, ¿verdad? Este asunto de la necesidad de la edificación. Me gustó lo que mencionaba Mario, porque justamente en eso pensaba, en el tema de la predicación del Evangelio. Ciertamente, pues hay una parte en cuanto a esta actividad, ¿verdad? Vemos que el Evangelio se predique y que muchos lleguen a ser salvos, pero no solo eso, sino que también hay otra parte donde los que son salvos debemos ser perfeccionados para lograr este edificio que Dios persigue. Entonces hay que ver dónde estamos. Si somos esos evangelistas que van a predicar el Evangelio y a traer de Egipto a todos estos pecadores, o somos de los que estamos acá queriendo pues colaborar con Dios con que Él tenga esta casa. Entonces me llamó mucho la atención esos pequeños detalles en cuanto a esto que, que leímos. Entonces, pues creo que es lo que podríamos comentar hasta el momento.